días a todos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este evento en marco de la conmemoración del Día Mundial de las Abejas. Como les comenté ayer, el día de hoy tenemos otros invitados especiales, expertos en el área, dando pues continuidad. Entonces les doy la bienvenida al foro Aprendamos de Abejas Nativas y otros polinizadores. En este tendremos charlas de distintos expertos, como les dije. Buscamos ampliar el conocimiento para la comunidad en general sobre las abejas nativas del distrito y los demás polinizadores que acompañan a estos insectos en tan importante función ecológica. Sean todos ustedes bienvenidos. Entonces, mientras se conectan más personas, voy a contarles quién nos va a acompañar el día de hoy. El día de hoy tenemos como invitados a Camilo Yara, en representación de la Secretaría de Ambiente, de la Subdirección de Fauna. También nos acompaña la doctora Guiomar Nates y el estudiante Diego Guevara. Ellos nos van a hablar sobre el tema de abejas nativas. La doctora Dolly Pardo, quien nos hablará sobre producción apícola enfocada al bienestar, y Andrea Hurtado con la intervención titulada "¿Y si las abejas no nos dieran miedo?". Entonces, pues no siendo más, les voy a contar la dinámica del foro que vamos a tener. Cada uno de los invitados va a hacer una presentación pequeñita, no máxima de 15 minutos, donde pues ustedes van a tener la oportunidad de aprender más sobre el tema que cada uno va a moderar. Y luego de esto vamos a realizar una pequeña pregunta a cada uno para al finalizar las presentaciones dar paso al conversatorio y a las preguntas que tengan ustedes y las personas que nos están viendo. Entonces, dando inicio, iniciamos la presentación el día de hoy. Con Camilo Yara le damos la palabra a él. Él es biólogo, es profesional de fauna en el grupo de silvicultura, flora y fauna de la Secretaría de Ambiente, como ya les había mencionado. Entonces, Camilo, te doy la palabra, puedes iniciar con tu tema. Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Camilo, vengo en representación de la Secretaría de Ambiente. Entonces voy a compartir la presentación para que todos podamos verla. Un momento, qué pena. ¿Ya puedes? Activar. Listo, ya. Ya okay. me dejó compartir la pantalla. No sé si en este momento están viendo la presentación, ¿me confirman, por favor? Sí. Sí, se ve. Listo. Bueno, entonces la corta charla que voy a hacer es una breve introducción acerca de los polinizadores y su diversidad en el Distrito Capital. Para comenzar, me gustaría hacer una pequeña introducción acerca de lo que es la polinización. Es una de las funciones más importantes en la naturaleza, ya que es la forma de reproducción de las plantas con flores. Como tal, es la transferencia de polen que permite la fecundación y lo que permite también la producción de frutos y semillas. Sin esto no se podrían producir los frutos y no pues, podríamos obtener un consumo a partir de ellos. Hay tres mecanismos principales por los cuales se lleva a cabo esta polinización. Dos de ellos son factores abióticos por medio del viento y el agua, y el tercero es ya un factor biótico que son los agentes polinizadores, los animales. Se cree que alrededor del 84% de los cultivos de los cuales nos alimentamos necesitan de estas especies para poder polinizarse, para poder reproducirse. Y se calcula que más o menos 308.000 especies de animales participan en la polinización a nivel mundial. Hay varios grupos
de animales que participan. Uno de los principales, creo que de los más conocidos, son los insectos. Cada uno hace su trabajo por su parte. Por ejemplo, los escarabajos nos ayudan en Colombia con la polinización de lo que son la palma de aceite, por ejemplo, el chontaduro, la guanábana. Estos solo son algunos ejemplos, ¿no? Realmente ellos nos ayudan con muchas más plantas. Tenemos también a las mariposas y a las polillas que nos ayudan con la polinización de lo que son la papaya, el cacao de monte, la yuca, algunas variedades de mango. Las moscas y los mosquitos, que son animales que molestan a mucha gente, que son tenidos en un mal concepto por muchas personas, también nos ayudan con la polinización de lo que es el aguacate, de las fresas, de la mora, incluso de la cebolla, de la zanahoria. Dentro de este grupo encontramos a los círfidos, como ven en la foto en pantalla, que son moscas en realidad, pero se parecen mucho a las abejas, tienen coloraciones muy similares. Se pueden reconocer por su número de alas, ya que las moscas solo tienen dos, en cambio las abejas tienen cuatro. Más adelante de pronto veremos un poco más en detalle ese tema. Y también podemos encontrar al grupo más grande y al más conocido, que son los himenópteros, que encierran a las avispas, las abejas y a las hormigas. Ellos polinizan muchísimos cultivos, son el grupo principal. Como pueden ver, polinizan de todo: kiwi, naranja, tomate, cebolla, papaya, maracuyá. Es un trabajo bastante extenuante para ellos y es donde ellos consiguen su alimento. Las aves también son uno de los grupos que polinizan bastantes plantas. En nuestro país, el grupo principal son los colibríes, ya que son principalmente nectarívoros y al alimentarse de las flores también pueden transferir el polen. A nivel mundial, este grupo, que son los suimagas y los arañeros, no se encuentran en el país, pero son otro de los grupos que cumple la función a nivel mundial. Investigando acerca de este tema, me sorprendió bastante que, por ejemplo, los loros en nuestro país también nos ayudan con la polinización de una planta. No sabía que ellos también podían realizar esta función. En el país hay muchos estudios acerca de los mamíferos y los reptiles que nos ayudan con la polinización, pero a nivel mundial se conocen que al alimentarse de néctar de diferentes tipos también pueden ayudar con la polinización. Se reconoce principalmente el trabajo de los murciélagos, que polinizan plantas principalmente de flores nocturnas con colores suaves. Tienden a tener estas plantas olores fuertes y agradables y una alta producción de néctar. Se volvieron famosos porque se sabe que son el único grupo que puede polinizar el agave, que es la planta por la cual se produce el tequila. En nuestro país también hacen su papel, también nos ayudan a polinizar lo que es la pitaya, el zapote, los cultivos de banano y el marañón. Como ya saben, las abejas, aunque son el grupo principal, aunque son el más importante de polinizadores, no son los únicos que polinizan. Inclusive se ha descubierto recientemente que a nivel marino, en los cuerpos de agua, los macrocrustáceos marinos nos ayudan con la polinización de las especies acuáticas. No sé si conocían o habían visto lo que es la pulga de agua, que es el grupo de los cladóceros o los copepodos. Estos transportan el polen en los ecosistemas marinos. Bueno, de la ciudad también tenemos una gran diversidad de polinizadores. Esto no es solamente del país. Inclusive un estudio realizado por el Humboldt, que se llamó Naturaleza Urbana, realizó como una especie de investigación en el corredor ecológico de Ronda del Virrey. Ahí encontraron 74 especies de aves, de las cuales 22 nos ayudan con la polinización, 10 especies de abejas que son polinizadoras, encontraron 20 especies de moscas que nos ayudan con la polinización, 40 especies de mariposas y polillas y una especie de murciélago. Para conocer un poco más en detalle de quiénes son, aquí les presento al murciélago que nos ayuda con la polinización en la ciudad. A él se conoce como el murciélago de Geoffroy. Es una especie nectarívora, insectívora y frugívora. Ya aquí estamos viendo un patrón de que casi todos los animales que nos ayudan con la polinización se alimentan de néctar. La distribución de este individuo es bastante amplia, va desde el norte de México hasta Argentina y podemos encontrarlo desde los 400 metros hasta los 3.600 metros de altura.
Debido a su gran distribución, que tiene poblaciones relativamente estables, no está en ninguna categoría de amenaza por la IUCN. Otro de los individuos más comunes en la ciudad que podemos encontrar en varias partes, como por ejemplo en el jardín botánico, que se observa bastante fácil, es el colibrí chillón, que también es un animal nectarívoro, es insectívoro, se encuentra en toda Sudamérica, va desde los 1.700 metros hasta los 4.500 metros de altura, y también debido a que es pues fácil verlo y tiene una distribución bastante amplia, no está en ninguna categoría de amenaza en el momento. Les colocaba aquí algunos de los ejemplos de las flores que ellos polinizan. Como les estaba mencionando, las flores que polinizan los murciélagos suelen ser bastante grandes, de forma tubular, de colores suaves y que producen bastante néctar, mientras pues los colibríes creo que sí los hemos visto picar un montón de plantas diferentes. Como les mencionaba, aquí hay más especies solo encontramos un murciélago, pero hay más especies de aves. En Bogotá se cree que hay más o menos 15 especies de colibríes. Les voy a mostrar algunos ejemplos. Está el colibrí abejorro, lo llaman así porque es muy, muy, muy pequeño y por el ruido que produce al volar. El colibrí cometa colinegro, el colibrí inca ventridorado. También encontramos al colibrí pechipunteado, el colibrí cobrizo y el colibrí inca ventrivioleta. Estas son algunas de las especies que encontramos en la ciudad, son muy bonitos, siempre coloraciones muy llamativas. Estos se encuentran no solamente en la ciudad, sino también en sus alrededores. Son principalmente de ambientes de alta montaña. Este es el grupo de los sírfidos, son las moscas, también conocidos como moscas de la flor, son los que también les comentaba que tienen coloraciones y formas similares a las de las abejas. Como pueden ver, algunos son difíciles inclusive de distinguir de las abejas, se reconocen principalmente por las antenas, por los ojos, por las alas y porque las extremidades las abejas suelen tener como las patas ensanchadas y las moscas no. En algunos estudios que han hecho, por ejemplo, en el jardín botánico, se encontró que hay 9 especies de 5 géneros diferentes. Creemos que la diversidad es mucho mayor, pero pues no se ha muestreado como para saber la realidad de la diversidad de este grupo. Tenemos también a las mariposas y a las polillas. Las polillas son polinizadoras nocturnas, las mariposas principalmente diurnas. Se conoce que en Bogotá se han reportado 18 especies de mariposas para el borde norte de Bogotá. En otro estudio realizado en la guía preliminar de insectos, se reportan 7 especies diferentes. En el Parque Entre Nubes, un estudio que se hizo, un muestreo, se encontraron 15 especies diferentes de mariposas, pero como venía mencionando previamente, los insectos tienen una gran diversidad y se cree que pues, en la ciudad hay muchísimas más especies. Tenemos también al grupo de las abejas, que pues no voy a indagar mucho en este grupo ni a mencionar más del tema, porque pues la charla a continuación se centrará pues, en esto. Bueno, después de ver tanta diversidad, pues digamos que este grupo de polinizadores sí tiene un problema en la actualidad. Ya desde hace un tiempo se ha reconocido una crisis de los polinizadores, que consiste principalmente en la disminución del servicio de polinización por la pérdida de abundancia y de riqueza de especies, o sea, de los individuos y también de las especies de polinizadores. Esto se evidencia principalmente en las abejas domésticas como lo son Apis mellifera, porque se han observado principalmente como en Europa y en Estados Unidos la desaparición completa de colmenas de un día para otro. Las principales amenazas que llevan a la desaparición de estos individuos son la pérdida y fragmentación de los hábitats naturales, ya que pues ya los polinizadores no tienen ni dónde formar sus nidos, ni dónde formar sus colmenas, ni dónde conseguir alimento. Entonces comienzan a desaparecer. El uso incrementado de pesticidas y herbicidas, ya que pues esto los afecta directamente, puede matarlos. La propagación de patógenos, que se ha visto que hay varios virus, bacterias e inclusive parásitos que llevan a la desaparición de colmenas. La introducción de especies foráneas que pueden actuar tanto como competidoras como depredadoras. Una noticia reciente que creo que todo el mundo se ha enterado es acerca de que se observaron
los avispones gigantes asiáticos en Estados Unidos, que son depredadores principalmente de insectos y son capaces de atacar colmenas enteras de abejas, matando a todos los individuos. No, en el momento no se ha reportado en México, así que no creemos que sea muy probable que llegue a Colombia. Entonces no hay por qué preocuparse en el momento. Otra de las principales amenazas está el cambio climático y los monocultivos. O sea, por lo mismo de la pérdida de fragmentación y pérdida de hábitat, los monocultivos también le quitan la oportunidad a los polinizadores de encontrar un sustento y un sitio donde hacer un refugio. Pues, ¿qué se está haciendo a partir de toda esta problemática en Colombia? En Colombia se han sacado la iniciativa colombiana de polinizadores, la cual busca definir acciones de conservación y uso sostenible de este recurso. Tiene tanto su capítulo especial de abejas, que fue hecho por la profesora Guiomar, que está con nosotros en este momento, y se formuló a partir de la iniciativa a nivel mundial de la protección de los polinizadores. En la ciudad también tiene bastantes iniciativas. En el trabajo que realizó el Humboldt, se dio a conocer una iniciativa llamada Polinizadores y Planeación, en la cual se busca unir varios predios, tanto públicos como privados, para hacer un corredor donde se planten diferentes especies de plantas a diferentes estratos, tanto árboles, arbustos o herbáceos, que florezcan en diferentes momentos del año, que le permita a los polinizadores crear sus refugios y alimentarse a lo largo de toda la temporada. En un estudio realizado en California, se encontró que al hacerlo de esta forma se puede aumentar el número de polinizadores en una gran medida. Otra iniciativa es la de jardines biodiversos, que es la de plantar no solo una especie en tu jardín, no solo en tu terraza, por ejemplo, sino diferentes especies que le permitan a los polinizadores alimentarse pues, a lo largo del año y llamen diferentes polinizadores. También en la ciudad se han realizado bastantes investigaciones al respecto. Podemos ver aquí algunas principalmente de insectos, en abeja, en mariposas, en diferentes partes como el jardín botánico. Y pues esa sería la breve presentación. Muchas gracias por la atención. Bueno, muchísimas gracias a ti por brindarnos y compartirnos este conocimiento que yo creo que es muy importante, como decíamos el día de ayer. Tal vez cuando uno piensa en polinización se imagina solo las abejas y no conoce, no porque no queramos, sino porque no tenemos ese conocimiento, no nos lo han brindado de saber que son muchísimos más los animales que son tan importantes como las abejas frente a este trabajo que es la polinización. Entonces, teniendo en cuenta esta presentación que tú nos acabas de dar, nos gustaría saber cuál consideras que puede ser el papel de la ciudadanía en el cuidado de los polinizadores. ¿Qué pueden hacer y qué no se debe hacer? Listo. Pues digamos que eso también era otra cosa que había agregado menos mal en la presentación, que es cómo podemos ayudar desde nuestra casa. Algo que una de las iniciativas que podemos hacer es lo que ya les estaba comentando acerca de sembrar diferentes plantas con flor en nuestros jardines. Hay un PDF en línea que se llama Jardines Biodiversos, que te permite conocer cómo las plantas que podrías tener en tu jardín, en tu terraza, y que ayudarían a los polinizadores. También nosotros les incentivamos en bajarle o erradicar totalmente el uso de insecticidas o de herbicidas o de varios químicos que pueden afectar a los polinizadores para que pues estos puedan llegar sin ningún problema. Y creo que la mejor opción que podemos hacer siempre es capacitarnos acerca del tema, es investigar por nuestra cuenta, es conocer acerca de los polinizadores, y entre más conozcamos de ellos, más nos podemos enamorar de ellos y más sabemos cómo cuidarlos y cómo conservarlos. Aparte de esto, también me parece importante que desde la ciudadanía se creen iniciativas y se llame la atención de los políticos para que se saquen directrices que le permitan pues al distrito o a la autoridad poder conservar ese recurso. Creo que esas serían las 4 principales factores con las cuales podemos colaborar. Y principalmente, ¿qué no se debe hacer? Como ya les mencionaba, es
por ejemplo, sembrar una sola planta, es utilizar bastantes insecticidas, utilizar insecticida en gran medida o herbicidas, es no ser responsable con el uso de estos químicos. Bueno, listo. Muchísimas gracias por tu presentación y por la información que nos das. Reitero nuevamente. Siguiendo entonces con nuestra agenda, ya encaminándonos en el insecto al que le estamos celebrando este día, digamos especialmente, que son las abejas. A continuación conoceremos más sobre abejas nativas. La doctora Yomar Nates, ella es licenciada en Biología y Química, máster en Ciencias, tiene gran experiencia en Biología, Genética, Ecología, Comportamiento de abejas nativas y polinizadores, junto con Diego Guevara, que es estudiante de la Universidad Nacional, es miembro activo del Laboratorio de Investigaciones de Abejas de la Universidad Nacional. Entonces, a ustedes dos les concedo la palabra para que por favor nos cuenten más sobre este tema. Bueno, muchas gracias, muy buenos días. ¿Me están oyendo bien? Bien, sí, señora. Sí, ok. En primera instancia, me gustaría agradecer a los organizadores por haber invitado al Laboratorio de Abejas, nosotros, sus representantes, a participar en este evento que me parece muy importante, muy interesante y pertinente en estas épocas. En primera instancia, pues me gustaría también presentar a Diego Guevara, quien va a hacer la presentación. Él es uno de los miembros del Laboratorio de Investigaciones en Abejas, tiene una amplia experiencia y es un convencido de que las abejas son supremamente importantes. Ya él les contará por qué es que está tan enamorado de las abejas. Entonces yo dejo con ustedes a Diego para que él les cuente más acerca de este tema tan apasionante. Muchas gracias. Gracias, profe. Hola, soy Diego. Yo les vengo a hablar un poquito de abejas, en especial de abejas de Bogotá. Pero antes les quiero hablar un poco del Laboratorio de Investigaciones en Abejas, ya que este es muy importante y ha sido muy importante para el conocimiento de todas las abejas, incluyendo las de la ciudad. El laboratorio se fundó hace 45 años por la profe Guiomar y cuenta con 2 colecciones gigantes. La primera es la colección de abejas, donde hay cerca de 50.000 especímenes, y la otra es la colección de palinología, donde hay 2.000 láminas con muestras de polen, de referencia de plantas o de muestras de abejas. Estas 2 colecciones, tanto la de abejas como la de palinología, cuentan con unas bases de datos, lo cual permite una información de la localidad y de la ubicación, datos de ecología y relaciones. Esto nos permite generar conocimiento y así producir estrategias para la conservación y el cuidado, no solo de las abejas como tal, sino también de las plantas nativas. Por esto, la colección es una importante herramienta que tenemos a la disposición y además presenta un valor histórico. Es la colección más grande de abejas del país. En el mundo hay 20.000 especies de abejas, entonces el Día Mundial de la Abeja no es de la abeja, es de todas las abejas del mundo. En todo el neotrópico contamos con 6.000 especies y en Colombia se han estimado que hay entre 900 a 1.200 abejas. Con este gran número vemos que hay una gran diversidad y por ende también cambia mucho el paradigma que la gente tiene de las abejas. Normalmente cuando se habla de abeja la gente piensa en apis, es decir, una abeja que tiene reina, que vive en colmenas y que produce miel. Pero la mayoría de las abejas, el 90%, son solitarias, entonces una sola hembra construye su propio nido y tiene sus crías, pero no produce miel. Entonces, como para cambiar un poco el paradigma. En ese marco, les voy a hablar un poquito de las abejas que tenemos acá en Colombia, haciendo especial énfasis en las abejas de Bogotá. Entonces, la primera familia que tenemos en Colombia es la familia Andrenidae. Estas abejas son solitarias y nidifican en cavidades preexistentes, normalmente en tallitos o en huecos que estén en plantas. Les traje como ejemplo este género que es Andinopanurgus. El nombre viene de que es un género endémico de los Andes, de la cordillera de los Andes,
Y Panurgus, bueno, viene el nombre de la subfamilia a la que pertenece. Y la especie que encontramos en Bogotá es Andinopanurgus rangeli, que fue en honor al profesor Orlando Rangel de la universidad. Y aquí, pues, a mí me parece muy bonito mostrar esto. Viendo la gran diversidad de formas que hay, entonces vemos que hay algunas adaptaciones, como estas antenas, que tienen forma de cepillo. En Colombia también podemos encontrar otras abejas de esta familia y presentan características muy importantes como la especialización. Entonces ellas solo visitan una familia de plantas o un género de plantas y así son muy diferentes a lo que conocemos de Apis mellifera, que presenta una gran cantidad, presentando una importancia en el servicio de polinización. La siguiente familia de la que les voy a hablar es Coletidae o las abejas del celofán. Ellas nidifican en el suelo y en superficies horizontales. Esto les conlleva un problema y es el problema de la humedad. Y ellas han generado una solución a lo largo de la historia y es recubrir su celda con una estructura parecida al celofán, la cual les producen en sus glándulas. Y con eso evitan que se dañe el alimento que dejan para sus crías. También son solitarias y presentan una característica muy particular y es que la lengua es así, es muy ancha comparado con el resto de las abejas y esto lo usan para poder barnizar su celda y con esta estructura que se llama el celofán. En Bogotá podemos encontrar dos especies, una es del género Coletes, esta que traje aquí no es la que tenemos acá en Bogotá, y otra que es del género Ileus, esta sí es de acá de Bogotá, del Parque El Virrey. Las abejas del sudor reciben su nombre ya que en tierra caliente se acercan al sudor o las lágrimas para obtener sales. Son importantes polinizadores de muchas plantas y muy poco conocidas en Colombia. En algunas partes del mundo, el género Lasiglosum, el cual también tenemos acá en Bogotá con 2 especies, presenta diferentes niveles de sociabilidad. Sin embargo, acá en Colombia no hay estudios ni siquiera a nivel taxonómico, mucho menos a nivel ecológico. Otra especie que podemos encontrar acá en Bogotá de esa familia es Cenoalictus. Siguiendo con las abejas solitarias, las abejas cortadoras de hojas o colectoras de resinas, de lanas, de barro, que es la familia Megachilidae, ellas hacen su nido también en huequitos y en cavidades preexistentes, pero lo recubren de diferentes materiales. Estos pueden ser hojas, tecomas de las plantas, resinas o barro. Acá en Bogotá contamos con la especie Megachilidae amparo, que es esta que vemos acá, y es importante polinizador de algunas familias de plantas, en especial de las leguminosas. Entonces ellas hacen un tabaquito con muchas hojas que van metiendo y enrollando, y ahí lo llenan de alimento y posteriormente ponen el huevo adentro. Ya la última familia, Apide, que es la familia más grande y diversa en todo el mundo, y acá en Colombia y en el trópico, ahí podemos encontrar las abejas sin aguijón, Apis mellifera, que es la abeja de la miel o del apicultor, las abejas carpinteras o abejones, las abejas recolectoras de aceites y los abejorros. Aquí como primer ejemplo, muy rápido, una pequeña abeja carpintera del género Ceratina. Ellas presentan algunos niveles de sociabilidad y el año pasado salió un artículo donde mostraban el cuidado biparental, que es la primera vez que se reporta en abejas. Les traje una abeja de género Tirius, que es cleptoparásito. Es un término que suena difícil cuando uno lo escucha, pero hace referencia a que ellas no buscan los recursos para su cría, sino que buscan una celda que ya habrá hecho otra obrera de una especie diferente y ahí ponen su huevo. Es decir, que se aprovechan del trabajo de otra obrera para alimentar a sus crías. Y por último, Bombus ruicundus, que es una abeja de alta montaña que se encuentra acá en Bogotá y son endémicas. Hacen parte de los abejorros que son muy importantes en la fauna, en especial altoandina. Las abejas carpinteras, en Bogotá solamente hay transeúntes, no hay establecidas acá. Son poco queridas en algunas construcciones debido a que construyen su nido así, pueden ser en construcciones en madera, pero son importantes polinizadores de muchos cultivos y de muchas plantas nativas, como por decir maracuyá, gulupa o chulupa. Las abejas colectoras de aceites o las abejas de terciopelo, ellas son importantes polinizadores de la familia Malpighiaceae. Y a diferencia del resto de las abejas que hemos visto arriba,
no solo alimentan a sus crías con néctar y polen que obtienen de las plantas, sino con aceites. Las famosas abejas de las orquídeas o glossini, ellas tienen una fuerte coevolución con muchas familias de plantas, en especial con las orquídeas, ya que recogen perfumes y con eso pueden atraer a las hembras o marcar territorio. Aquí podemos encontrar algunas abejas como Euglosa, que presentan fuertes especializaciones con especies de orquídeas, o Exaretes, que son cleptoparásitos de Eulaemas y Eufresias, que también pertenecen a esta tribu. Luego las abejas sin aguijón, quizás son las abejas más importantes acá en Colombia y en todo el trópico. Desafortunadamente acá en Bogotá no tenemos, entonces no se pueden cultivar, pero en muchas regiones del país, principalmente por debajo de los 2000 metros, se cultivan para obtener mieles y ceras principalmente. Pero aquí podemos encontrar una gran cantidad de formas, tamaños y algunas adaptaciones comportamentales. Ellas sí son sociales, son las primeras que vemos hasta ahora que son sociales, bueno, excepto Bombus. Si tienen reinas, si tienen obreras, y son muy utilizadas históricamente y actualmente por comunidades campesinas. Algunas presentan adaptaciones ecológicas únicas, como el cuidado de áfidos o de otros hemípteros, o asociaciones con termitas. Ancestralmente fueron usadas por las comunidades precolombinas con una técnica que se llamaba la técnica de la cera perdida, y esto les permitía hacer esculturas o artesanías de oro con muchísimo detalle, y son muy importantes en la producción de mieles y resinas. Pero quizás el papel más importante, como ya lo dijo Camilo, de todas las abejas es el de la polinización. Es un servicio ecosistémico, y aunque polinizan una gran cantidad de cultivos que nos benefician directamente a nosotros, lo más importante es la polinización de los ecosistemas naturales, ya que polinizan la mayoría de las plantas con flor, y por eso es que debemos reconocerlas. Entonces, haciendo este recorrido, les presento el trabajo de la profe Guiomar y colaboradores, donde encuentran que hay cerca de 40 especies de abejas en Bogotá y sus alrededores, en las cuales algunas ya han empezado a recibir nombre. Entonces la tabla que vemos aquí a la derecha ya es la que está en el artículo, con algunas actualizaciones de publicaciones posteriores. Y aquí cabe resaltar que el 90% de las abejas son solitarias, y esto significa que no construyen colmenas y no tienen reinas, lo que los vuelve mucho más sensibles a algunos disturbios y más dependientes a recursos florales específicos. Y solo el 10% presentan algún nivel de sociabilidad, principalmente son Bombus y pues la abeja de la miel, que se introducía acá en el trópico. También cabe resaltar que hay algunas abejas que son transeúntes, principalmente del género Eulaema y del género Psilocopa. La abeja más importante de Bogotá, o la emblemática nativa de Bogotá, es la abeja Tigata eretux. Ellas son conocidas como la abeja del separador y pueden nidificar en cualquier parte, en los separadores, debajo de las sillas de los parques. Entonces aquí abajo vemos una hembra y este sería el nido. Y los machos, como no construyen el nido, hacen dormideros y duermen mordiendo tallitos u hojas. Son importantes polinizadores de muchas plantas y son sensibles a, más que todo, a la pérdida del recurso floral. Sin embargo, se adaptan bien en algunos lugares perturbados. Aquí quiero resaltar el trabajo de Ángela Rodríguez. Ella trabaja en el Jardín Botánico y es la coordinadora de la línea floral y de colecciones de referencia del jardín. Ella, junto a la profe Guiomar y otros compañeros del laboratorio, han hecho muchos trabajos con Tigater y con abejas de Bogotá, viendo cuál es el recurso floral que utilizan. Ella también ha generado los hoteles para abejas, los cuales son un mecanismo para proteger a las abejas, pero aquí es importante aclarar que es importante ponerlo en lugares donde hayan recursos florales disponibles y donde se hayan visto abejas antes. En este panorama, entonces, podemos encontrar que hay diferentes grupos de abejas en el mundo y en las diferentes ciudades, incluyendo a Bogotá. En Bogotá encontramos las 5 familias que están presentes en Colombia, y cada una tiene sus particularidades y cómo cuidarlas. Para esto debemos brindarle los recursos necesarios para su supervivencia. Entonces, como lo que decía Camilo,
plantas nativas y lugares adecuados para su nidificación, evitar el uso de plaguicidas y herbicidas. Y esto nos va a traer muchos beneficios, como la polinización de huertos caseros, la educación ambiental, son un fuerte atrayente turístico, bienestar humano, y quizás lo más importante es que ayudan a mantener los corredores biológicos para que toda la fauna pueda transitar por estos. Bueno, muchísimas gracias, Diego, por tu intervención. Yo creo que logramos el objetivo que era mostrar a las personas que nos están viendo cuántas especies más de abejas, aparte de Apis mellifera, nos acompañan. Tenemos especies de abejas que son nativas y son igualmente importantes como todos los otros polinizadores. Teniendo en cuenta esto, nos gustaría saber, doctora Yomar, qué factores asociados a la tenencia de abejas melíferas pueden convertirse en un riesgo frente al bienestar de las abejas nativas. Bien, realmente las abejas, no desconocemos el papel de las abejas melíferas, de Apis mellifera, tanto para producción de sustancias y de productos que nosotros consumimos como para polinización. Pero también es importante reconocer el papel de las abejas silvestres como polinizadores. Y en ese contexto hay varios trabajos que demuestran que abeja Apis mellifera no es el polinizador único ni el más eficiente de algunas plantas y que se necesita que haya el concurso de las abejas silvestres para que también haya polinización. O sea, Apis mellifera y abejas silvestres trabajan en conjunto para la polinización de cultivos. Uno de los problemas que puede generarse es cuando se densifica, se hace una introducción masiva de abeja melífera en áreas naturales, en áreas donde pues quienes están ahí son los polinizadores nativos y se introduce mucha cantidad de abejas Apis mellifera. Eso va a causar que haya una fuerte competencia por alimentación, por recursos alimenticios para las abejas. Entonces, en esas áreas naturales es mejor no hacer ese tipo de introducciones. Por otro lado, cuando se habla de proteger a las abejas, muchas personas han querido introducir las abejas Apis mellifera en las ciudades, ponerlas en el balcón, ponerlas en las terrazas, y ojo que nosotros estamos hablando aquí en este país, la mayoría de estas abejas son híbridos africanizados, con más o menor cantidad de africanización, porcentaje de africanización. Entonces, son abejas que en un momento dado pueden presentar un riesgo para las personas. Bien, muchísimas gracias, doctora Yomar. Sí, yo creo que es un tema, y ahorita último, es un tema que ha causado gran controversia, la apicultura urbana. Lo estuvimos hablando ayer en el conversatorio que tuvimos también. Puede, digamos, llevarse, pero no, tal vez las personas han pensado erróneamente que por conservar especie, lo que usted dice, han introducido las especies de abeja africanizada y no les dan el manejo adecuado que deberían tener para que ellas estén bien y para que no se conviertan en un riesgo pues para las personas y las demás especies que hay aquí en la ciudad. Entonces, quiero hacer énfasis en que lo que decía Diego, cuando se habla del Día de la Abeja o cuando se habla de la abeja, mucha gente piensa Apis mellifera, pero pensemos en las 1.200 especies que tenemos aquí en el país. Esas son las especies que hay que conservar y que hay que proteger, ¿cierto? Entonces, cuando se habla de conservar abejas, la gente piensa, vamos a proteger Apis mellifera porque es lo único que conocemos y lo único que está ahí y lo que nos da la miel. Pero es importante proteger todas las demás abejas, que son las que nos permiten que tener muchos de los alimentos que van a nuestra mesa. Sí, así es.
yo creo que muchas personas concuerdan con su posición y como nosotros como instituto, el objetivo que tenemos es pues salvaguardar el bienestar y la protección de todas las especies animales, tanto de las abejas melíferas, que cumplen un papel importante en producción y también en polinización, como las abejas nativas, que son igualmente importantes para la polinización. Siguiendo entonces con nuestra otra invitada, Pardo, ella es máster en salud animal y PhD en ciencias aplicadas. Ella nos acompañará con el tema de producción apícola enfocada al bienestar precisamente. Entonces, doctora Dolly, le doy paso para su intervención. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Procedo acá a compartir la pantalla. Espero que ya se esté visualizando. ¿Se está visualizando la pantalla? Sí, señora. Bueno, entonces, de nuevo, muchísimas gracias por la invitación. En contraste un poco con las anteriores presentaciones, esta pues va a ir enfocada a Apis mellifera, que es en la especie de abejas en la que cuento con experiencia. Entonces, bueno, vamos a comenzar indicando que el sistema de producción apícola de Apis mellifera, pues según las cifras que está manejando el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, aporta a esta parte económica. Entonces, en este sentido, va a aportar en lo relacionado con el efecto que tiene sobre la polinización, ya previamente mencionado, y también con los productos que se comercializan a partir de ello. Acá tenemos algunas cifras, de pronto con énfasis en la producción de miel. Tenemos también que ha habido un incremento en este sector, aproximadamente del 5% en algunos años. Esto pues gracias al trabajo de los apicultores que han compensado también una gran parte de lo que se ha perdido desafortunadamente por la muerte de abejas. Acá mencionamos la miel, sin embargo pues recordamos que de Apis mellifera se obtienen varios productos, se obtiene propóleo, se obtiene polen, se obtiene cera de abejas, se obtiene veneno, jalea real, que son utilizados por los seres humanos y obviamente el servicio de polinización que ya se ha mencionado. También es parte de lo que se comercializa, pueden ser reinas o pueden ser personas, apicultores que comercializan núcleos también. Ahora, hablando un poco de lo que se conoce de bienestar animal, pues es importante indicar que en los fundamentos de bienestar animal se hablaba principalmente de las 5 libertades. Entonces, estas 5 libertades han sido evaluadas y ahora se conocen como las 5 provisiones. Entonces, son muy similares, por ejemplo, para esta primera libertad, animales libres de hambre, libres de sed y desnutrición, cambio a la provisión que tiene que ver con proveer a los animales un acceso al agua fresca y una dieta para mantenerse saludables y vigorosos. Y en el último caso, que es de expresar, animales libres de expresar un comportamiento natural, pues ahora lo conocen como proveer suficiente espacio, instalaciones, compañía de tipo animal, que correspondería a brindar un ambiente para que los animales expresen este comportamiento natural. Sin embargo, tenemos que estas provisiones anteriormente, estas 5 libertades, pues han sido fundamentadas en otros sistemas de producción animal. Entonces han sido fundamentadas en algunas especies de mamíferos, en algunas especies de aves, y pues ya nos toca el trabajo de empezar a indagar cómo serían los fundamentos que se pudiesen aplicar para las especies de abejas que se manejan como sistema productivo. Entonces, siguiendo este tema de los fundamentos y de las provisiones, cuando nos referimos a acceso a agua, a alimento, a una dieta para mantenerse saludables, pues cuando nos referimos a nuestro sistema de producción apícola, pues debemos provisionar a las abejas de agua fresca, ubicar los apiarios cercanos a fuentes de agua, suministrar alimento. Este tipo de alimento que las abejas colectan de manera natural, pues es también parte de nuestra responsabilidad
proveer de la biodiversidad, de fuentes de alimento naturales, libres de contaminantes, de residualidades, en fin, y adicionalmente el apicultor va a proveer una suplementación con alimentadores individuales colocados en cada una de las colmenas, puede ser con fuentes de alimento líquido, sólido, y pues de esto también ya se han implementado y se están estudiando otro tipo de dietas adicionales que pueden suplementar a las colmenas. Este aspecto nutricional es muy importante, ya que si hay unas adecuadas fuentes de alimento y estas colonias pueden alimentarse adecuadamente, este estado de nutrición va a estar acompañado de una adecuada respuesta inmune, con tal que la colmena, si se enfrenta a enfermedades, a patógenos que puedan estar allí presentes, pues van a poder responder adecuadamente y van a poder salir adelante manteniendo adecuadas condiciones de cría y un adecuado estado de salud de las abejas adultas. En el diagrama podemos ver que si no hay unas fuentes de alimento adecuadas, lo que vamos a encontrar es un estado inmune comprometido, y si a eso le adicionamos algún proceso de inmunosupresión adicional, por ejemplo por parasitismos, pues cuando estas colmenas se enfrenten a agentes patógenos, puede ser de tipo viral o bacteriano o de otro tipo, pues el efecto de estos patógenos va a ser muy alto sobre la colmena, afectando drásticamente la cría, incrementando la mortalidad de las abejas, y pues allí vamos a tener un impacto bastante significativo. En ese sentido, todo este aspecto nutricional va a estar involucrando varios factores. La diversidad botánica que hay alrededor de la zona, que sabemos que puede estar afectada por temas de deforestación, de monocultivo, por el uso de agroquímicos, que está afectando bastante, y que el uso de estos mismos químicos puede estar generando una gran residualidad en los productos apícolas que son utilizados por las mismas abejas para su alimentación. Entonces, básicamente, estos 4 factores son muy importantes para mantener este adecuado nutricional ideal que esperamos tener en las abejas. Otros componentes que afectarían serían las prácticas apícolas, manejo de enfermedades que se hagan, y pues de esto ya vamos a hablar un poco más adelante. Si hablamos de una segunda provisión, que es generar o brindar un ambiente apropiado para refugio y un área cómoda y de descanso, pues realmente para el sistema apícola nosotros estamos manejando el sistema que desarrolló Lorenzo Langstroth hace bastantes años, con este sistema de colmenas con piezas móviles, que ha sido pues bastante estudiado y estandarizado. Entonces la idea es que se pueda brindar a la colmena un ambiente con condiciones adecuadas relacionadas con temperatura, humedad, el material, los materiales que se utilizan dentro de esta colmena, pues también que sean de una adecuada calidad y libres de algún tipo de residualidad o contaminación. Otras recomendaciones es proteger a los apiarios de corrientes de aire directas, tener en cuenta la ubicación y la dirección de las colmenas, y pues allí estaríamos como aplicando algunas consideraciones a ese punto de provisión en bienestar animal. Otro aspecto de provisión es el mantenimiento o el manejo, prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades. En ese sentido, es muy importante la actividad que realiza el apicultor cuando hace una revisión de la colmena, evalúa el estado de la cría abierta, de la cría operculada, de las abejas adultas, el estado de postura de la reina. En fin, si hay un manejo de registros, pues también es un aporte bien importante para poder hacer seguimiento de las colmenas. Se recomiendan otras actividades útiles para el mantenimiento de la salud, como el cambio de cuadros, de hacer un cambio de cuadros mínimo de un 30% anual, y estar haciendo selección de colmenas por genes higiénicos, que son herramientas muy útiles y van a favorecer un estadio adecuado de salud. Bueno, entonces volvemos a este mismo diagrama, porque realmente todos estos factores que están asociados a la nutrición, como ya lo decíamos anteriormente, también están muy ligados al estado de salud. Y a este estado de salud, pues, le vamos a adicionar este componente de enfermedades, esta problemática mundial, que es el desorden de colapso de la colonia, en el que sabemos que están involucrados varios de estos factores que están aquí listados. Entonces, en cuanto a enfermedades, vamos a encontrar agentes infecciosos,
Pueden ser parásitos, agentes virales, bacterias, protozoarios, hongos. Pueden haber también procesos de intoxicaciones y la presencia de depredadores también, de las cuales también ya mencionaron alguna información en el foro. En Colombia, ¿qué tenemos? Tenemos un trabajo muy importante, el que desarrolló el doctor Tibata, su grupo de investigación, la doctora Judith, hicieron un diagnóstico muy amplio de las enfermedades y a partir de eso pues tenemos una base de información en Apis mellifera sobre agentes virales reportados por primera vez, agentes bacterianos también. Entonces pues de hecho es una línea base que se debe continuar trabajando para mirar ese aspecto epidemiológico de las enfermedades en las abejas. Para diagnóstico, pues importante el papel que pueden jugar algunas entidades, el ICA, que tuvo una intervención también ayer, laboratorios privados, el trabajo de investigación de las universidades que se deben resaltar y pues aprovechar también al máximo. Y pues en algunas ocasiones tendremos que pedir también apoyo de laboratorios internacionales para poder confirmar el diagnóstico y las causas de algunos problemas relacionados con estados de salud. En cuanto a prevención y a tratamiento, el énfasis es cumplir buenas prácticas apícolas, es mantener protocolos adecuados de bioseguridad, y acá vuelvo a hablar de la nutrición porque especialmente las abejas sabemos que producen y colectan néctar de las flores, van a colectar polen y van a colectar propóleo, y dentro de esos componentes que ellos obtienen de las plantas, estos componentes o estos productos más bien tienen componentes muy importantes que van a contribuir al estado de salud de las abejas. Entonces sabemos que el propóleo puede contener más de 200, 300, incluso más componentes, dentro de los que están ácidos fenólicos, flavonoides, en fin, productos o componentes que tienen un impacto importante sobre el estado de salud de las colmenas. En cuanto al uso de medicamentos, pues allí hay una fuerte tarea, si es que se llega a necesitar de ellos. Es importante avanzar en investigación, en desarrollo, en regulación, porque tenemos acá unos componentes de residualidad y de resistencia a medicamentos que debemos contemplar si estamos hablando de sistemas de producción apícola. La siguiente provisión, que tiene que ver con asegurar adecuadas condiciones de manejo para los animales, evitando el sufrimiento, pues allí ya tenemos que empezar a particularizar un poco más en lo relacionado con las abejas. El manejo que se le hace a esta especie tiene que ver con la revisión, con la apertura de las colmenas, hacer una revisión. Van a hacer actividades especializadas de acuerdo al objetivo que tenga el productor, si es una producción netamente para miel, si es una producción para polen, si es un sistema de producción para propóleo, o si tienen algunas combinaciones de los productos que se generan, pues también el manejo que se va a realizar va a estar relacionado con ello. Actividades de transhumancia pueden llegar a darse y pues sabemos que es un tipo de manipulación que puede generar alguna alteración y cambios en el comportamiento normal de las abejas. Voy a tratar acá de presentar un video, presentaré 1 minuto de video en el que básicamente se muestra a un apicultor haciendo manejo. Acá este manejo que está realizando es hacer el traslado de un núcleo, de una caja portanúcleo a una cámara de cría o una alza profunda. Entonces vemos que recomendaciones, acá tendríamos el uso del ahumador. La idea es que pues, el ahumador se use de manera racional, sin excesos, que la manipulación siempre sea suave. Ahí se está aprovechando para hacer una revisión del estado de salud, para revisar la cría de la colmena, y eso es como parte de la actividad diaria que puede realizar el apicultor. Ahí creo que se va a adicionar, más adelante, una lámina de cera. Una lámina de cera, en este caso, es elaborada por el mismo productor, es realizada por él, bueno, pues con la fuente que ya han suministrado las otras colmenas propias del apiario, y pues realmente esta sería parte de la actividad y de la dinámica que se maneja en un sistema de producción. Acá vemos también uno de los sistemas de alimentación, unos alimentadores individuales
que se utilizan dentro de estas actividades. Bueno, entonces creo que lo dejamos hasta allí. Como vieron, en el manejo de la colmena se utilizará el ahumador, aplicación de humo, se manipulan los panales teniendo cuidado de no hacer manipulaciones fuertes, se usarán algún tipo de materiales, es importante tener en cuenta el tiempo de revisión que no sea excesivo y pues también lo relacionado con la suplementación. Y en este sentido me parece pertinente indicar que es un campo en el que también es bueno investigar y determinar de manera objetiva cuáles serían las condiciones óptimas para realizar el manejo de las colmenas. La siguiente y última provisión hace referencia a brindar un espacio, a brindar instalaciones adecuadas y a tener una compañía de tipo animal. Y aquí también hay que particularizar por el tipo de animales que se están manejando. Esto se inició en las 5 libertades como la probabilidad de que los animales tuvieran un comportamiento normal y natural. Entonces, en ese sentido, estaríamos hablando acá que las colonias de abejas Apis mellifera tienen un alto nivel de coordinación asociado a la comunicación que ellas manejan, a una jerarquía que se maneja dentro de la colonia y a una división del trabajo. Eso hace que las abejas hayan sido consideradas, y estoy haciendo referencia a Apis mellifera, hayan sido consideradas en conjunto con algunas colonias de hormigas, de avispas, como un superorganismo, que por algunos autores han sido definidos como una colección de criaturas individuales que juntas poseen la organización funcional implícita en la definición formal de organismo. Entonces, aquí estaríamos teniendo en cuenta esta característica para hablar de bienestar de la colonia. Estamos haciendo énfasis en la colonia y no solamente en una abeja perteneciente a la colonia, sino al conjunto. También tenemos que estas abejas ya tienen comportamientos determinados genéticamente. Entonces, ellas tienen un comportamiento higiénico, ya tienen asignado un desempeño de tareas que van cumpliendo a lo largo de su vida, tienen ya determinadas unas actividades en el tema de reproducción y adicionalmente hay allí un comportamiento defensivo. Diríamos que este comportamiento defensivo en términos de bienestar animal, pues sería en el que podemos llegar a tener como en cuenta para fundamentar algunos asuntos de bienestar, ya que las abejas van a expresar este comportamiento cuando sienten que su colonia puede estar en algún tipo de riesgo o de peligro. Entonces, si tratamos de minimizar este comportamiento defensivo, diríamos que podemos aportar a un mayor grado de bienestar o de protección de la colonia. Entonces, acá será importante evaluar que los animalitos, las abejas, estén expresando su comportamiento normal, que se den los procesos de comunicación, que se den todas sus actividades, pues para las cuales ellas ya están genéticamente programadas, por decirlo así, entonces que tengan sus sistemas de alimentación, sus actividades de limpieza, sus actividades de guardia, sus actividades de pecoreo que las puedan realizar. Y, si es posible, trataríamos de minimizar la expresión de comportamientos defensivos. Dentro de esos tenemos la enjambrazón, que se puede generar cuando hay temas de sobrepoblación, cuando hay cambios climáticos, cuando hay algunas temperaturas que no son las adecuadas para la colmena y pues se tiende a generar esta actividad como un mecanismo defensivo. Aquí pues va a haber cierto nivel de comunicación entre ellas para poder llevar a cabo este tipo de actividades en conjunto. Y otro comportamiento defensivo muy importante, que es el comportamiento aguijonear. Y dentro de esto, pues tenemos que hay varios factores que incentivan o que activan más bien este comportamiento, como vibraciones fuertes, estímulos mecánicos, incrementos en los niveles de CO2, puede ser por la presencia y la respiración de mamíferos, movimiento rápido de objetos, texturas rugosas, algunos colores oscuros, algunos aromas de los animales que pues les llevan a ellos a sentir algún riesgo o peligro para la colmena, por tanto van a hacer una serie de feromonas, alertar a otras abejas y pues todo este mecanismo terminaría en la picadura de la abeja.
Entonces, serían algunos de los aspectos que deberíamos o que podríamos tener en cuenta para estar evaluando el nivel de bienestar de la colonia. Los aspectos importantes que pues todavía debemos considerar es que estos insectos se conoce que tienen unas neuronas sensoriales, unos nociceptores, y que pueden ser estimulados generando un cambio en el comportamiento de la abeja. De hecho, hay aminas que se conoce que pueden cambiar, como la dopamina, por ejemplo, cuando las abejas son estimuladas o son afectadas con algún tipo de estímulo que pueda resultar peligroso para ellas. Y pues algo en lo que tenemos que continuar estudiando. También me llamó la atención la frase del doctor Bloom, una de las personas que más ha impulsado el bienestar animal, y es que él menciona que si usamos un animal vivo de una manera que nos da algún beneficio, tenemos una obligación con estos animales. Y en este sentido sabemos que tenemos una obligación con todos los polinizadores, y pues está más que sustentado que tenemos una obligación seria con estos animales. Perspectivas, muchas perspectivas en este campo. Pienso que es muy importante el trabajo interdisciplinario para poder mantener este aspecto de la nutrición, tener y mantener fuentes de alimentos saludables. Eso lo hacemos manteniendo la biodiversidad, haciendo un uso racional de agroquímicos, cosas que ya se han mencionado previamente y que debemos generar acciones concretas con respecto a esto. Y también un trabajo importante sobre el manejo, sobre el control, sobre el diagnóstico, determinación de epidemiología de enfermedades. Ya tenemos una base bien fuerte con los trabajos del doctor Tibatá y otros trabajos relacionados que hay que continuar. Y también es importante generar medidas de protección, una normatividad, una reglamentación asociada a la protección de las abejas. Y por último, en lo asociado al bienestar animal, considerar las particularidades de las abejas. Acá menciono Apis mellifera, pero ya se ha hecho supremamente importante incluir a las abejas nativas dentro de estas particularidades, porque son abejas todas, pero cada especie va a tener unas particularidades con respecto a su biología que ya nos han mencionado previamente, y con base en eso sí poder determinar de manera objetiva cuáles son las condiciones óptimas de bienestar y cómo podemos nosotros contribuir a la protección de estas especies. Esto pues era lo que quería compartir en el día de hoy. Muchas gracias por la atención. Bueno, doctora Dolly, muchísimas gracias a usted por compartirnos pues, el conocimiento que ha adquirido a través de la experiencia siendo apicultora. Como en las otras presentaciones, tenemos una pregunta para usted. Quisiéramos saber si tanto desde la academia como en la posición de apicultora independiente considera que debe existir un programa de formación para la comunidad que incluya temas de bienestar animal y restricciones para la continuación de labores de producción en caso de que haya incumplimiento de las buenas prácticas propuestas. Bueno, en ese sentido, pues sí es pertinente capacitar en temas de bienestar, pero pues acá algo que quiero mostrar en la presentación también es que en temas de bienestar de abejas todavía nos toca trabajar mucho, entonces nos toca investigar todavía mucho sobre cómo es el tema del dolor en las abejas, por ejemplo, que realmente necesitan las abejas que nosotros intervengamos dentro de su sistema, y ahí sí, una vez tengamos todos esos puntos claros, pues poder tener todas las bases para poder capacitar a otras personas. Este tema del bienestar animal y el tema del bienestar animal en abejas es todavía algo por explorar y por definir en muchos aspectos. Y en cuanto a las restricciones, la profesora Guiomar nos respondió en parte esto, y pues tenía que ver con posiblemente el pensar muy bien en la ubicación en donde fueran a quedar estos apiarios, ya sea si se llegase a contemplar el tema urbano, que pues en la presentación vimos que ellos necesitan fuentes de alimento, y las fuentes de alimento van a estar principalmente en la ruralidad,
y pues también tener las consideraciones asociadas a los pues tenía que ver bosques nativos. con el... Ok, bueno, muchísimas gracias, doctora Dori. Bueno, Gracias a ustedes. Como última invitada y para posteriormente dar paso al conversatorio con todos los expertos, tenemos a Andrea Hurtado. Ella es bióloga, educadora ambiental, es activista del movimiento de protección animal, divulgadora de la ciencia y del conocimiento y ha participado en proyectos educativos de biodiversidad, conservación, entomología, ecología y medio ambiente. Entonces, ella hoy nos trae otro punto de vista del que hemos venido hablando y escuchando estos 2 días. Entonces, Andrea, te doy la palabra para que nos compartas, por favor, tu conocimiento. Lina, gracias. ¿Me escuchas bien? Te escucho un poquito lejitos, pero te escucho. Ok, muchísimas gracias por la invitación, por tener la oportunidad de estar poniendo también, obviamente, desde la biología y conocimiento, otros puntos de vista, pero en este caso mío enfocado al tema de educación y de los relacionamientos positivos que deberíamos tener los seres humanos con los demás animales. El tema de conocimiento, la valoración intrínseca de esos otros animales independientemente de los beneficios que nosotros recibamos de ellos. Básicamente, parte del trabajo que yo he venido haciendo, me enfoco mucho en poder enseñarle a la gente. A ver, partamos de que estas personas que hemos escuchado, estos maravillosos grupos de investigación, autoridades en el tema, hacen unos grandes esfuerzos para traer conocimiento, para hacer unas investigaciones que son muy valiosas y que muchas veces a la gente del común, a las personas, es la comunidad al final y las personas las que terminan ayudando o no en los procesos de conservación de las diferentes especies. A ellos no les llega esa información. Entonces yo sí creo que la divulgación del conocimiento y el hecho de poder sacar un poco de la comunidad científica o de este grupo que a veces es cerrado, en un lenguaje entendible por la gente es necesario. Y esto aúna mucho a los esfuerzos de conservación y de cuidado de las especies que pues necesitamos definitivamente, porque ya sabemos la situación en la que están muchísimas especies. En el caso de las abejas, del hecho que se haya puesto en el mundo un día para celebrar, para proponer por su cuidado, nos hace pensar que tal vez si no fueran tan importantes a la vista de muchos para nuestra supervivencia, de pronto hubieran seguido quedando relegadas, como lo están también muchos otros animales. Y en el caso, por ejemplo, de los artrópodos y de los insectos, el tema es bastante delicado porque son muy poco carismáticos, porque la gente del común no los ve tan cerca, porque no los ve dentro de sus entornos, siendo que están más presentes en los entornos humanos que muchos otros, las personas de pronto los desconocen. Entonces, dentro de toda esta tarea, de esta labor, que es poder llevar algo de ese conocimiento generado por diferentes profesionales, está el hecho de poder hablar del valor intrínseco de esos seres vivos, independientemente de sus valores, es decir, de lo que nos brinden. Me llama muchísimo la atención que de alguna manera con todo esto que los profesionales anteriormente nos mencionaron y que hicieron mucho énfasis también, la gente conoce de abejas o sabe de abejas por Apis mellifera y no sabe de las otras 20.000 especies, más de 1.200 que hay en nuestro país. Pero entonces cuando les hablamos del tema de nombres científicos, de estilos de vida, de roles ecológicos, etcétera, tal vez eso no les llegue tan fácil y tan sencillo. Entonces creo yo que sí es importante poder hacer como un ajuste de toda esa información al lenguaje común, al lenguaje de la gente, de las personas. Y eso es algo de este trabajo que tal vez sigue estando muy, muy corto, que sigue faltando bastante en cuanto a divulgación de la ciencia, ciencia ciudadana también, otra cantidad de cosas. Y quisiera, no sé, Lina, tú me dices si ya está listo o el video para poder verlo, y quiero hacer una reflexión alrededor de
de este video corto, que es algo que se utiliza con mucho éxito en diferentes actividades educativas y en divulgación, para que alrededor de ello podamos pues, hacer una charla. Buenas, permítame un segundo que parece que tuvimos un inconveniente con Lina, que salió de la sala. Debe ser algún inconveniente de ella de su conexión, pero ya en segundos estamos nuevamente con nuestra moderadora. ¿Tú estabas Bueno, entonces, terminando algún tema? Pues si quieres continuar y no, ya mientras entra Lina, continuamos. Mil gracias. A ustedes, podemos seguir adelante. Entonces, a lo que me refería con esto es poder hablar un poco, independientemente de que nosotros sepamos o reconozcamos que otros animales nos sirven o nos prestan, tienen algún valor, porque en el caso de las abejas estamos hablando que nuestra supervivencia está dependiendo de su conservación o de su cuidado. Sí es interesante poder tener oportunidades de decirle a la gente que los animales o los demás seres vivos están o existen en el mundo independientemente de la manera como los utilicemos. Por supuesto, y se ha visto tanto en las charlas de ayer como en las intervenciones del día de hoy, que se está trabajando en muchos sentidos para el bienestar animal. Desafortunadamente no es de pronto el común, no todas las personas o todos los que trabajan con animales y con diferentes grupos lo hacen siempre así, pero sí ha venido siendo desde hace varios años una tendencia, la palabra no es la correcta, pero pues si la gente la ve de esa manera, que los animales, es más, lo mencionaron en una frase, ahorita lo mencionó la doctora anteriormente cuando habló, si los animales nos prestan un servicio, pues lo mínimo que nosotros tenemos son unas responsabilidades con ellos y una visión ética, la ampliación de la visión que tenemos para hablar desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de qué estamos haciendo y de qué manera estamos manejando nuestras relaciones con ellos. Y pues esto de alguna manera es lo que nos puede ayudar a largo plazo también, pues desde largo aliento, a cambiar este tipo de interacciones que normalmente tenemos con los seres vivos. Cuando me refería a los insectos, tienen ¿cómo lo llamamos? La desventaja de ser muy poco carismáticos. Las personas están muy acostumbradas a querer, a cuidar, a pretender proteger a los seres que están en su entorno inmediato. Y los insectos, digamos que les ha ido bien si hablamos de carismáticos, bueno, a las abejas ahora por lo que viene pasando, a las mariposas, y hablemos quizás de, no sé, las mariquitas, que son como bonitos para las personas. Y estos grupos de insectos, estas pocas especies que son reconocidas por la gente, son realmente un número muy bajo en comparación con la cantidad de artrópodos, insectos, de la clase insecta que hay, que nos prestan una cantidad de beneficios y gracias a los cuales estamos vivos. Algo de lo que hablamos en el momento de poder educar, es decir, que el hecho de que no se conozca no permite que haya protección. Creo que es una premisa que utilizan muchísimos profesionales, cómo proteger y cómo cuidar o cómo me importa algo que no conozco, algo que no sé que existe, que está ahí, o tal vez algo de lo que me he sido mal informado, y los insectos tienen esta lamentable, pues cargan como con este inconveniente, ¿cierto? Entonces, si hablamos de malos manejos, desde muchos tipos de industrias y desde muchos tipos de negocios que utilizan a los animales,
en especies de mamíferos, de aves, de otras, ¿cómo no? Más va a ser frente a los insectos, a quienes vemos, por ejemplo, muy alejados de nosotros. No sé si ya volvió el tema de video o todavía no. No, todavía pero tomando un poco el rol de Lina, hay una pregunta para ti y es la siguiente. ¿Considera que las abejas son los únicos seres vivos que merecen la consideración de, y abro comillas, animal más importante del planeta? Es una pregunta que estaba aquí en nuestro guión para ti, Andrea. Y muchas gracias y a todos por la comprensión con este tema mientras vuelve Lina. Gracias, Andrea, para que nos contestes esa pregunta. Definitivamente no. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que se ha venido viendo acá? De alguna manera, con esta resolución de Naciones Unidas de declarar a las abejas como el animal más importante del mundo, eso tiene connotaciones tanto buenas como malas. Voy, digamos, ya a la respuesta que me pides. Por un lado, está que visibiliza, de alguna forma, otros grupos de animales, como en el caso de los insectos, y por otro lado, la connotación de pronto negativa un poquito que podría tener es que empezamos a categorizar la importancia de esos animales de acuerdo a lo que nosotros creamos que nos sirva o no. Entonces, en ese orden de ideas, si tuviéramos que hablar de otros grupos de animales, pues, sería interminable, entonces tendríamos un día del año para cada uno, y eso pues suena descabellado, seguramente suena también imposible, pero es de pronto un abrebocas, pues una puerta para que las entidades, las naciones, las organizaciones en parte de conservación puedan aunar esfuerzos en el reconocimiento de otros tipos de animales que no son desconocidos, como les digo, son desconocidos a la gente en general, y que también su colapso o su amenaza directamente la supervivencia del ser humano. Eso es lo que finalmente pues, le interesa a la mayoría, y no debería enfocarse solamente hacia eso, ¿sí? Sino enfocarse hacia por qué están allí, por qué existen, no olvidar que nosotros como seres humanos somos uno más de las millones de especies que existen, que podemos tener un éxito poblacional muy alto, que eso mismo deriva en los inconvenientes que generamos a los demás animales, en los ecosistemas y en los entornos naturales, y que éticamente eso nos da la responsabilidad de trabajar desde muchos puntos de vista por esos otros animales, por esos otros seres. Entonces sí creo que sería hasta interesante y un ejercicio pedagógico bonito poder hablar de el día o la semana o el mes de muchos otros animales, solamente tenerlo como englobado, como el Día Mundial de los Animales en octubre, que entonces también se enfoca un poquito más solo en algunos grupos, sino buscar ampliar la visión del público general hacia todas esas demás especies. Bueno, Andrea, muchas gracias. Ya tenemos nuevamente a Lina en línea para que ella siga desde su celular. Parece que tuvo un inconveniente técnico, pero ella ya está presente con nosotros. Entonces le doy la palabra a Lina. Gracias, Lina. Muchas gracias, Guillermo. Qué pena con ustedes. No sé qué pasó, pero me sacó del programa. Bueno, teniendo en cuenta entonces las intervenciones que hemos tenido, dando paso ya al conversatorio, quisiéramos para todos ustedes como expertos hacer unas preguntas y que cada uno desde su perspectiva pues nos dé una respuesta frente a esta. Nos gustaría saber cuál es la postura frente a la discusión sobre la moralidad de explotar a las abejas para quitarles sus productos y destinarlos para usos humanos. Nos gustaría, Camilo, que iniciaras contándonos qué piensas al respecto. Bueno, creo que esa pregunta también ya la habían hecho el día de ayer. Yo estoy un poco de acuerdo con el expositor que la respondió. Me parece que desde que se cuiden pues todos los procesos de bienestar animal y se tengan bien cuidadas las abejas,
no haría ningún daño o las afectaría el hecho de tomar el producto. Es decir, que nosotros podríamos utilizarlo y las abejas estarían en una buena condición como para aumentar su producción y seguir con su reproducción. Entonces creo que no me parece que haya algún problema desde que pues, se respeten las condiciones necesarias para que estén bien. Bueno, muchísimas gracias. Frente a esto, doctora Yomar, nos gustaría saber cuál es su posición. Sí, realmente, como yo he dicho en otras ocasiones, a veces se exagera mucho en la consideración de las abejas como productoras de una serie de insumos para los humanos, ¿cierto? Pero yo siempre tengo en mente que si nosotros vamos a utilizar, vamos a aprovechar algunos de los productos de las abejas, debe ser en un ambiente de respeto, debe ser en un ambiente muy buenas prácticas de manejo en primera instancia, buscando el bienestar de ese animal, de esa abeja que nos está produciendo lo que nosotros queremos y obviamente tenemos que ofrecerle todas las buenas condiciones y pues agradecer que las tenemos y agradecer que de alguna manera nos permiten tomar sus productos. Perfecto, muchísimas gracias. No sé, Diego, si tú quisieras abonar algo a la respuesta de la profesora Yomar. No, pues nuevamente repetir que lo más importante no es la miel o la cera que obtenemos de las abejas, sino el servicio de polinización que prestan todas las abejas y todos los organismos como murciélagos y aves que polinizan. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, pues teniendo en cuenta que la idea de hoy era ver desde diferentes puntos, doctora Dolly, tú como apicultora, yo creo que igual en la presentación que nos hiciste queda claro que hay que tener unas pautas de bienestar y buenas prácticas para que pues se asegure que estén bien. ¿Qué pensarías tú frente a esta pregunta que nos hacen? Que pues de hecho es el imaginario de muchas personas, que lo que se hace es una especie de explotación o maltrato. Y realmente ahí las consideraciones son las abejas y Apis mellifera son otra especie que estamos utilizando en producción animal. Entonces tenemos sistemas de producción avícola, porcícola, ganadero, pues también tenemos un sistema de producción apícola que a través de los años pues ha tenido varias consideraciones para ir mejorando la técnica, el manejo, todos los protocolos de bioseguridad, de buenas prácticas. Entonces, como los otros sistemas de producción, pues también ha venido evolucionando. Entonces, eso que se veía hace muchos años en que la gente quería colectar la miel y entonces iba el enjambre que estaba en el árbol y destruía todo el panal, eso ya no está considerado y ya la apicultura que viene evolucionando, pues va a obtener los productos, pero la idea es siempre mantener así como en primera línea el mantenimiento del buen estado de salud de la colmena, del buen estado nutricional de la colmena y cada vez venir haciendo un mejor manejo de la misma. Perfecto, muchas gracias. Y por último, Andrea, tú como educadora ambiental, ¿crees que sea, pues, que haya facilidad para aquellas personas que tienen esta posición, este punto de vista, digamos que demostrarle que efectivamente, como todos nos han hablado, no se trata de incurrir en explotación o en maltrato, sino de brindar un buen manejo y pues dar las pautas de bienestar y tener, digamos que algún provecho por el bienestar extra, digamos, que se les puede dar a las abejas? Yo creo que el tema de, más que educación, de creación de conciencia, se necesita en muchos lados. O sea, de alguna manera, el conocimiento, muchas veces la generación de conocimiento o la necesidad de dar algunos resultados en cuanto a las
investigaciones que se hacen también aleja, y obviamente esto no es generalizado, aleja a algunos de lo que significa el bienestar animal. Entonces, por eso lo decía hace un momento, es muy bueno cada vez ver que hay grupos con excelentes investigaciones, además teniendo también estas consideraciones de bienestar animal, pero hay muchos otros que no. Ahí se necesita una creación de conciencia. Y por supuesto que hacia el otro lado también. Digamos que donde hay conciencia o donde hay cierta empatía, se necesita un poco la educación y el brindar herramientas y el brindar conceptos técnicos para que se entienda y para poder lograr un equilibrio. Ayer lo decía alguien y es algo también que yo he manejado desde hace mucho tiempo. Absolutamente ninguno de nosotros es impacto cero. No hay ningún ser humano, por más consciente, consecuente que quiera ser, que sea impacto cero. Lo que sí se puede hacer y lo que sí vale la pena intentar es que desde el raciocinio de cada quien, desde la conciencia que tenga cada quien, intente tener unas decisiones informadas para que sus actos sean lo más responsables y lo más éticos posibles con respecto al resto de seres vivos, con respecto al entorno. Hay algo tan sencillo y tan simple de lo que estuve leyendo, por ejemplo, quienes no consumimos proteínas de origen animal. Sé que muchos no lo saben, pero las almendras son parte de nuestra dieta y son algo muy necesario, y estuve leyendo sobre el impacto que tienen los plaguicidas, el impacto sobre las abejas y sobre los polinizadores, los plaguicidas, por ejemplo, en los cultivos extensivos de almendra en Estados Unidos. Eso lo tiene que poner a pensar también a uno. Uno intenta ser coherente, uno intenta ser responsable, pero de alguna manera algo pues está incidiendo. Entonces hay que cambiar o tomar las decisiones como más informadas. Esto es básicamente lo que tendríamos que pensar. Hay que informarse bien, hay que buscar, hay que ver en dónde están como esas fuentes de datos confiables para a raíz o en base en ellas poder tomar decisiones, las mejores decisiones que se acomoden a cada. Entonces sí creo, tanto la educación como la creación de conciencia se necesita en todo nivel, independientemente de que alguien tenga muchos títulos, mucha educación y muchas publicaciones, no sé, aunque sea una persona que simplemente tiene una sensibilidad, pero no mucho conocimiento. Todos tendríamos que estar dispuestos o abiertos a adquirir conocimientos desde otros grupos, desde otros campos y desde otras experticias. Muchísimas gracias. Frente a esto que tú hablas, y también lo mencionó Camilo en su momento de la presentación, yo creo que hace falta una normatividad, un marco jurídico que nos ayude a tener una línea y a llevar en una línea coherente, como tú lo dices, la protección tanto de las abejas como de los polinizadores. Entonces yo quisiera saber si ustedes conocen o saben cuál es el marco jurídico que regula la apicultura en Colombia, si existe alguna normatividad específica, y si pues ustedes creen, si en caso de que no, que sea necesario pues la creación de una política pública nacional para la protección de las abejas y de los polinizadores, como ya se está haciendo se está llevando desde el ministerio. Entonces, Camilo, tú desde la Secretaría de Ambiente y desde biólogo, digamos, ¿cuál sería tu posición y cuál crees que podrían ser pues los objetivos de este marco regulatorio que se puede crear si no está en este momento? Bueno, digamos que hasta donde sé, pues igual también las abejas están enmarcadas en las leyes de protección animal, tanto de animales silvestres como de animales domésticos. Pero sí, también creo que falta bastante detalle en este momento en la ley para la protección del recurso. Principalmente, pues se desconoce también bastante acerca de las abejas silvestres de la ciudad, por ejemplo. Me parece que falta bastante investigación o promover la investigación en este sentido, y también crear una normativa como más encaminada acerca de las abejas domésticas de la API para, como estaban mencionando, hacer un mayor control
de los centros de producción y pues poder regular y controlar pues, que se estén cumpliendo las leyes de bienestar de las colmenas, también teniendo en cuenta que no se sobrecarguen los ecosistemas, o sea, también teniendo en cuenta que hay que proteger los ecosistemas naturales y los daños que podrían causar. Bueno, muchísimas gracias. No sé, teniendo en cuenta, pues, desde la academia, como hemos hablado, Diego, que estás más cerca, pues, junto con la profesora Yomar, ¿ustedes han pensado o hay algún proyecto para encaminarnos sobre este tema, encaminar los laboratorios de investigación que puedan aportar en el momento en el que se decida crearse una política pública que sea específica para las abejas? A ver, yo les cuento, desde el laboratorio, como un centro de investigación, pues nosotros lo que hacemos es conocer, aprender y conocer sobre las abejas que hay en Colombia y divulgar ese conocimiento para que mucha gente conozca qué es lo que existe respecto a abejas y cuál es su importancia para todos los seres humanos y para para todos los ecosistemas. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Lo que nosotros podemos hacer es simplemente asesorar a quien nos pida en ese tema. No asesoramos en temas jurídicos ni nada de eso porque pues, no tenemos la competencia, pero sí podemos pues a la gente que nos pida alguna opinión, comentario, etcétera, pues nosotros podemos asesorar. De hecho, ya estuvimos haciendo algunas presentaciones en la Comisión Quinta del año antepasado, cuando se presentó ese proyecto de ley, que me parece que es supremamente importante que se siga insistiendo en eso, porque se trata de la protección ya desde una instancia gubernamental y oficial de las abejas y de los demás polinizadores. Realmente yo pienso que no sería necesario eso si la gente tuviera conciencia, si la gente tuviera una apropiación de la importancia de por qué cuidar esos organismos y que no se lo impongan, que no sea algo impuesto. Usted tiene que cuidar las abejas porque si no le pongo una multa. Eso no debería ser así, ¿cierto? Pero bueno, de todas maneras, si se logra sacar esa ley de protección, pues me parecería muy importante y muy necesario. Bien, doctora Yomar, muchísimas gracias. Doctora Dolly, frente, pues como ya lo había mencionado, la apicultura independiente, ¿qué cosas crees que hacen falta relacionadas con la creación de una política pública que se deban tener en cuenta? Que obviamente, como dice la doctora Yomar, no debería ser una obligación, sino debería ser algo que cada persona haga pues desde su cuenta y que le interese, que sea en serio a conciencia el interés. Pero ¿qué cosas creerías tú que pueden hacer falta o que pueden abonar para, digamos, hacer el borrador y comenzar a pensar en establecer esa política? Bueno, en cuanto a eso, pues ahí yo creo que es importante también mencionar todas aquellas iniciativas y todas aquellas solicitudes que se han hecho a través de los grupos de apicultores, de los colectivos que se han formado, y realmente un problema que se tiene ahorita es que muchos apicultores están reportando pérdidas de colmenas. Esto ha sido algo que se ha generado desde hace mucho tiempo. Ojalá todos tuviéramos la conciencia y efectivamente no se necesitaran normas y leyes para proteger a las abejas, sino que esto viniera de un conocimiento y de una actividad consciente de todos que hay que cuidarlas. Entonces pienso que pues desafortunadamente sí, promover estas normas y estas leyes son necesarias. Hay apicultores que lo estamos pidiendo a gritos cuando efectivamente encontramos que se mueren
se mueren colmenas, se mueren apiarios completos y pues desafortunadamente, como lo planteé en la presentación, como que quedamos cortos y no hay acciones concretas pues para evitar esto. Y esta no es una problemática que está de ayer, de hace 8 días, de hace un mes, esta problemática se viene presentando en el país hace bastante tiempo. Entonces, pues sí creo que esta normatividad tiene que ir encaminada y tiene que ir acompañada de acciones concretas para que se pueda tener los efectos y se puedan proteger las abejas que están en el momento y pues que son también sustento de muchas familias en el país. Muchas gracias, doctora Dori. Sí, yo creo que con el conversatorio que tuvimos ayer también se quedó expresada la necesidad de crear esta política pública que pues varias veces nos comentaban ayer, digamos que ha tratado de salir adelante, pero alguna cosa pues se ha trabado en el camino y no se ha retomado nuevamente. La idea sería volver a retomar esto de nuevo con todos los comentarios y las sugerencias que ustedes como expertos pues en base a su experiencia nos han dado, nos han brindado, y para las personas que quieran tomar este camino, digamos, que sepan y tengan las bases de qué es lo que realmente falta, qué es lo que necesita y cuál es la importancia de todo esto. Andrea, nos gustaría también saber tu posición frente al tema, pues en base a esto, a que es necesaria la creación de esta política. ¿Qué factores, igualmente te pregunto, crees que harían falta y que se puedan implementar para esto? Hay algo que ha sido un poco difícil que lo entiendan muchos legisladores y muchas de las personas que trabajan haciendo las leyes, y es que, como bien también ya lo mencionaba la profesora Guiomar, el tema de educación y de creación de conciencia es básico. Un país como el nuestro tiene leyes para todo, y vamos a ver de esas cuántas son realmente aplicables, cuántas se cumplen, cuántas son realistas frente a los contextos. Entonces, digamos que mientras ese camino vamos aprendiendo todos, ya serán en siguientes generaciones, el tema no debería ser esa regulación como a las malas, sino el tema de educación. Y ha pasado con muchos proyectos, con diferentes proyectos de ley, en el caso, por ejemplo, relacionado con los animales, se les hace mucho énfasis en decir, es que puede ser un articulado largo, corto, como quieran, pero que definitivamente se deben aunar esfuerzos y se deben destinar recursos para el tema de educación. Es que de otra manera nos seguimos llenando de leyes y las cosas siguen igual, siguen ocurriendo igual. Por eso es la apuesta que hacemos algunas personas para que sea desde educación, desde creación de conciencia, desde evitar la desinformación en todos los niveles y hacia todas partes. Y así pues, claro, mientras la gente aprende un poquito y mientras la gente amplía su campo de visión y amplía su conocimiento en las cosas más sencillas, pues son necesarias estas leyes. Pero sí es un llamado a legisladores, a gobernantes, a las administraciones, y es que en todos los aspectos este país tiene falencias en el tema educativo y en el tema de creación de conciencia en absolutamente una cantidad de cosas que son pues vitales para que seamos una mejor sociedad, una sociedad más responsable, una sociedad más respetuosa entre nosotros mismos, pero con todos los demás seres que nos rodean y con nuestros entornos. Bien, muchísimas gracias. Bueno, siguiendo con el conversatorio, vamos a mirar unas preguntas de los comentarios de las personas que nos están mirando. Entonces, Karina Rodríguez Hernández agradece a ustedes por el conocimiento que están brindando, dice que está muy interesante el tema, y la pregunta de ella es que si existe alguna plataforma donde los ciudadanos puedan registrar las fotografías de las abejas presentes en las localidades o barrios. Esta pregunta es con el fin de saber si se puede conocer un poco más frente a la dinámica poblacional de ellas y si esta situación tiene un interés
asociado. No sé, doctora Yomar, de pronto en la universidad, o Camilo desde Secretaría de Ambiente, ¿existen estas plataformas que puedan ser de acceso para la comunidad y que, como ella dice, sirvan para tanto dar información como para sacar de ellas? Sí, claro, yo conozco que hay plataformas, por ejemplo, está Naturalist, que la gente puede colocar sus fotografías y pues enviar incluso para expertos. Diego, ¿tú tienes información mucho más específica y te acuerdas de más plataformas? Diego. Bueno, yo sé que el Instituto Humboldt maneja también algunas plataformas de esas, pero en este momento no tendría aquí la información específica, se las podría mandar más tarde. Aló. Bien. Diego. Bueno. ¿Me escuchan? Sí, señor, te escuchamos. Ah, sí, iNaturalist es la que más se utiliza y ahí lo chévere es que expertos internacionales o inclusive gente del laboratorio identifica las abejas o los insectos. Lo que pasa es que muchas veces es difícil por la calidad de la fotografía. Ah, ok, bueno, muchísimas gracias. Digamos que también, para complementar lo que decías, pues no tanto para hacer investigación científica, sino más como para evidenciar, dar a conocer la diversidad de la ciudad. Por ejemplo, hace poquito, inclusive terminó ayer, el concurso de fotografía de la Secretaría de Ambiente, en el cual nosotros pedíamos que nos enviaran fotos de la diversidad. Llegaron bastantes de polinizadores, principalmente de moscas y abejas, y pues el concurso se va a presentar mañana y se van a mostrar pues las fotografías ganadoras. También se quiere hacer como una especie de collage o de muestra de las fotos que nos enviaron, donde pueden ver también, digamos, la diversidad de la ciudad. Digamos que para que las personas, la ciudadanía en general, pueda participar en este tipo de cosas. Listo, muchísimas gracias. Sandra Lasprilla nos pregunta, ¿cómo afecta, entre otras, a esta especie la fumigación con glifosato y si hay algún concepto hacia el gobierno al respecto? No sé, doctora Dolly, si quisiera usted ayudarnos con esta pregunta. Bueno, hay estudios que corroboran que efectivamente hay efectos del glifosato. Hay profesores también muy estudiosos ahí en la Universidad Nacional que han investigado este efecto. En cuanto a normatividad, bueno, ya han hablado de 2 proyectos de ley que están en todo este proceso. Sé que se hizo alguna regulación, que el ICA hizo alguna regulación, alguna restricción, pero fue para el uso del fipronil. Entonces, eso es lo que sé en este momento acerca de efectos y acerca de las normatividades que hay al respecto. Se han solicitado pues estudiar un poco más estos efectos, por ejemplo, Agrosavia, si no estoy mal, está adelantando proyectos de investigación para evaluar el efecto de otros agroquímicos en las abejas. Entonces, es una entidad que está trabajando en esto en este momento y pues se espera también que pues pueda salir la regulación relacionada al glifosato y a otros productos agroquímicos. Bien, muchísimas gracias. Precisamente para usted misma hay otra pregunta que nos dejan explícita y es saber si el humo, qué efectos traen las abejas, por qué se usa y si esto no es para contener el comportamiento natural de ellas. Bueno, con respecto al humo, que es como el apicultor maneja estas abejas Apis mellifera que tenemos en nuestro medio, que es el híbrido abejas Apis mellifera africanizada, el humo se utiliza con 2 fines principales. Entonces, uno, sabemos que el humo se produce, por ejemplo, cuando hay algún tipo de incendio. Entonces, de alguna manera, las colonias lo pueden llegar a asociar con este fenómeno, ¿cierto? Pueden
tomarlo como un riesgo que se esté presentando, y algo que va a ocurrir dentro de la colmena es que ellas, pensando que posiblemente puedan tener que huir, ellas se van a distraer un poco alimentándose de las reservas que tienen dentro de la colonia. Y el otro mecanismo por el cual funciona el humo es porque también enmascara un poquito su sistema de comunicación con respecto a la percepción de algunas feromonas. Entonces, pues también estas señales de alarma posiblemente no se transmitan o no se compartan entre ellas de la misma manera que si no estuviera este insumo. Como lo veíamos en ese videito corto, pues la idea es usarlo durante la revisión, pues de manera controlada, no hacer un exceso de humo, porque además pues podría afectarle a las abejas e incluso al mismo apicultor, hacer un uso racional de siempre tener como combustibles materiales vegetales secos. Hay algunas recomendaciones con respecto a eso, y pues hacer un uso racional, pues realmente durante la revisión en el periodo estricto en el que se hace manipulación de las abejas. Ese sería como el mecanismo por el que funciona. Perfecto, muchísimas gracias. Nos preguntan también, Milena Núñez, si existe algún distintivo en los implementos o en las sustancias que se utilizan en la jardinería, de manera que no afecte negativamente a las abejas. Hablando específicamente pues de las abejas que nos contaba Diego que hay en Bogotá. Pues yo lo que puedo decir es que pues para la jardinería y para pues controlar, digamos, algunos insectos que se consideran plaga en jardinería, sí hay unos pues químicos, y todos esos agroquímicos tienen unas etiquetas donde generalmente está señalado cuál es el nivel de afección hacia las abejas o hacia los animales. Entonces ahí hay unas etiquetas donde muestran si si afecta mucho a las abejas, si es en término medio, si no las afecta para nada. Pero pues una cosa es lo que está escrito ahí y otra, o lo que esté representado ahí, y otra, lo que realmente pasa cuando se aplican esos agroquímicos. Porque pues sí, en general yo considero que todos tienen un nivel de algún efecto, y sobre todo en las abejas silvestres, en esas abejas que mostramos en la presentación, realmente no se sabe cuál es el efecto, porque ni sabemos dónde están sus nidos muchas veces, no las vemos comúnmente y no tenemos por ahora ninguna forma de evaluar qué es lo que está pasando con estas abejas. Lo que sí sabemos es que jardines que son muy bonitos, pero que están sometidos a fumigaciones, ahí no vuela nada. Entonces, algo debe pasar. Yo quisiera, Lina, si es posible complementar un poco para la persona que pregunta. Claro que sí. Evidentemente, como se acaba de mencionar, esa utilización de químicos para combatir a las mal llamadas plagas, que ese es un término también muy humano y muy mal utilizado. La naturaleza ya tiene unas respuestas previas de hace millones de años, evolución entre los organismos. Y hay algo que yo le quiero recomendar a la persona que pregunta, y es que indague un poco sobre control biológico, sobre enemigos naturales. Eso es algo que es realmente relativamente sencillo de hacer en el jardín de una casa. Otra cosa, ya estamos hablando de los cultivos. Pero sí hay la posibilidad de que se pueda invitar a que se establezcan organismos que se denominan benéficos y que son predadores o son parasitoides de esos organismos que de pronto folian, que terminan pasando enfermedades a las plantas, que acaban, y evitar el uso de químicos. También hay preparados de origen natural, sobre eso no tengo mucho conocimiento, pero sí hay bastante información al respecto. Y esa es una de las cosas que podemos nosotros llamarle a la gente la atención. Se llaman enemigos naturales. La naturaleza sola ya tiene esas respuestas y ya tiene los aliados, por llamarlos de alguna manera,
para poder cuidar un jardín, tenerlo bonito sin afectar al resto de especies que allí viven. Para complementar lo que Andrea está diciendo, me gustaría añadir que lo que pasa es que con los manejos que se han hecho a nivel de cultivos, jardines, de lo que sea, se ha alterado el equilibrio de la naturaleza. Y ese equilibrio es lo que Andrea estaba mencionando. En la naturaleza existen las soluciones para muchas de estas cosas, pero puesto que se ha alterado todo ese equilibrio, entonces algunas de esas soluciones han desaparecido, algunos de estos insectos han incrementado su densidad en un determinado lugar y se tornan en plagas, entre comillas, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque pues no hay quien los controle, porque el controlador por X o Y motivos ya no está ahí. Y una cosa importante es que si nosotros tenemos variabilidad de cultivos, variabilidad de especies vegetales en nuestros jardines, seguramente vamos a tener variabilidad de insectos que pueden hacer el efecto de controladores unos de otros. Entonces es la diversidad y tratar de volver a recuperar el equilibrio ambiental, el equilibrio ecosistémico, que puede ser un poco difícil. Bien, muchísimas gracias, doctora Yomar. Bueno, yo, pues ya se nos está acabando el tiempo. Hay varias preguntas y en general nos preguntan si es posible que las presentaciones que ustedes hicieron el día de hoy sean compartidas. No sé si todos estén de acuerdo o tal vez algunos datos no se puedan compartir. Yo no tendría inconveniente, Lina. No, yo tampoco tendría ningún inconveniente con eso. Yo solo necesito el permiso en una foto y te la autorizaría. Ok, listo, Yo perfecto. no tengo presentación, pero sí tengo material del que hemos utilizado muchas veces en procesos de educación y talleres y demás que se pueden compartir y que creo que además es muy necesario que lleguen a más gente. Y de paso también el video, si lo puedes tú por favor poner, ya que no nos lo logramos conectar, lo puedes dejar en la página, sería buenísimo. Ah, bueno, perfecto. Sí, te iba a preguntar, de Andrea teníamos un video, pero por los problemas técnicos que tuvimos no lo puedo presentar, pero entonces para las personas que nos están escuchando, todas las preguntas que quedaron, que ya por tiempo no alcanzamos a contestar, no las vamos a responder en cada comentario. Las presentaciones de igual forma las vamos a compartir ya con el permiso de todos ustedes y el video de Andrea. A todos ustedes, muchísimas gracias por este espacio, por la intervención que hicieron. Yo creo que es muy importante en este momento que todas las personas sepan y tengan conciencia de la importancia que tienen todos los polinizadores y la forma en que se les puede dar el bienestar adecuado. Nosotros como instituto siempre velamos por eso, por la protección y el bienestar de todas las especies animales. Agradecemos mucho. En nombre del instituto les doy las gracias a ustedes por sacar un espacio de su tiempo y acompañarnos y a todas las personas que nos están viendo igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan buen día. Gracias.